Bueno, estamos nuevamente en el aire acá con nuestras invitadas de hoy para tratar el tema de la educación y sus conflictos, y tanto como para dar un pantallazo general. Laura, ¿cómo ves vos, que sos un especialista en estos temas, la educación en la Argentina y particularmente la educación pública? Hola, ¿sí? Bueno, especialista, soy una persona preocupada, digamos. Bueno, nosotros tenemos que partir de ver lo que pasó este año para plantear que estamos con problemas. En este momento todavía está en paro la provincia del Chaco, no han empezado las clases, tiene 45 días de paro y hace poquitos días terminó el paro de Neuquén después de 38 días. Más allá que, y provincia de Buenos Aires sabemos que no resolvió el conflicto, sino por una cuestión que tuvo que ver con el problema de la inundación. Al principio del año había 17 provincias en conflicto, ¿no? Entonces, el problema del financiamiento educativo sigue estando presente como un problema que genera este tipo de situaciones. Entonces, el problema de la educación es muy complejo y solamente podemos abarcar hoy algunos aspectos. Uno de ellos refiere justamente a que existe escasez, o sea, no alcanzan los fondos que se destinan a la educación. En segundo lugar, que esos fondos se distribuyen en forma desigual. Y en tercer lugar, que existe un proceso creciente de privatización de la educación. Entonces, estos tres problemas traen aparejada una gran fragmentación del sistema que no se ha resuelto con la nueva ley de educación. Nosotros recordemos que en el año 2006 se sancionó una nueva ley, la 26.206, que se presentó desde el gobierno kirchnerista como una alternativa a lo que existía hasta entonces, que había sido la ley federal durante el gobierno de Menem y que estaba cuestionada porque había llevado a que en nuestro país hubiera 23 subsistemas de educación con una gran desigualdad. Nosotros creemos que no se ha revertido con esa nueva ley y que de un modo u otro podemos decir que las líneas centrales del modelo de los 90 sigue vigente. ¿Por qué decimos esto? Porque la educación sigue dependiendo centralmente del aporte de las provincias. El presupuesto nacional solamente destina el 5,6, 5,7 de sus fondos a la educación en cuanto a sistema educativo eso formal. Del Ministerio de Economía Nacional, del Ministerio de Educación Nacional. Exacto. Solamente destina eso del presupuesto global y el resto lo ponen las provincias. Y entonces eso supone una gran desigualdad, porque depende del PBI de cada provincia, depende de la política educativa de cada provincia y el resultado es desigualdad en el acceso al derecho, porque tenemos desde Santa Cruz, que dispone de 17.213 pesos anuales por alumno, a la que menos dispone, que es Salta, 3.300 en el año 2010. Esto podría reducirse un poquito si tenemos en cuenta que la inflación es, que el costo de vida es diferente en una provincia y otra. Pero si comparamos Ciudad de Buenos Aires y provincia, que tienen un costo de vida más o menos similar, está Ciudad de Buenos Aires en 10.682 y provincia de Buenos Aires en 6.520. Y esto no es porque Ciudad de Buenos Aires ponga más empeño, ponga más esfuerzo, pone mucho menos esfuerzo como porcentaje de su presupuesto. Ahora vamos a hablar de eso, qué significa en términos del presupuesto educativo, qué tipo de porcentaje, etcétera. Pero me interesa, nosotros planteamos que en economía estamos, del 2003 para adelante, estamos en un modelo neodesarrollista. Lo llamamos así porque nace de las entrañas mismas del neoliberalismo y nosotros decimos ahí encuentra sus límites. Y entonces decimos en este mecanismo que hay elementos de ruptura y elementos de continuidad con el pasado inmediato, con la década de los 90. Planteando un poco lo que dice Laura, que la nueva ley de educación no ha resuelto estas cosas, frente a la nueva ley de educación y a la ley de financiamiento educativo que se sacaron en los años 2005, 2006, por ahí, y el pasado. ¿Hay elementos de ruptura, de continuidad? ¿Cómo lo ves vos eso? A ver, nosotros lo que vemos es que lo que predominan fuertemente son las continuidades, porque
prioritariamente el gran problema es este que plantea Laura. Como en nuestro país hubo un momento donde coexistieron escuelas que dependían de la nación y de las provincias en cada jurisdicción. La dictadura militar transfiere todas las escuelas primarias a las provincias por decreto, es una dictadura la que hace eso. En segundo lugar, se transfieren, es la primera medida antes de sancionarse la ley federal, Menem transfiere todas las escuelas de nivel medio y superior, con lo cual desde ahí queda un debate cerrado. La Ley de Educación Nacional, cuando se sancionó en el 2006, planteó todo un proceso de consulta, de debate, etcétera, pero esa división de tareas no se discutió. Entonces son las provincias las que tienen las escuelas a cargo. Dentro del presupuesto de cada provincia, lo que se destina, la mayor parte de los fondos se destina al pago de salarios, que aún con lo insuficientes que son, de todas maneras, insume la mayor parte de los costos. Y eso genera, como decía Laura, que hay provincias, por ejemplo, uno puede ver La Pampa, que tiene muy poca población, donde tiene mucho más recursos por alumno que, por ejemplo, una provincia como Buenos Aires. Entonces, cuando uno habla con los funcionarios, dicen, bueno, pero Buenos Aires justo, y sí, pero Buenos Aires está el 36% de la matrícula, y concentrado en el conurbano. Entonces hay ese problema que es uno de los problemas más serios y que, digamos, de alguna manera es la madre de todos los problemas de la educación, eso no se revisó. Claro, la desigualdad interprovincial, que además eso dificulta también a nivel gremial, a nivel sindical, dar una política de conjunto a nivel nacional. Ustedes saben que yo que trabajé más de 20 años en los ferrocarriles, cuando se privatizan los ferrocarriles, de una empresa estatal, monopólica, más o menos ineficiente, según como uno la quiera calificar, se pasa en menos de 3 años, en el mismo lapso que se hicieron las transformaciones estructurales en la educación, a 14 empresas de derecho jurídico privado, ¿no? Pero cada empresa tiene su propio convenio colectivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fraternidad, le llevó años que todas esas empresas tuvieran el mismo salario mínimo, con lo cual recién ahora puede dar una cuestión de conjunto. Bueno, y en lo docente pasa, por lo que ustedes dicen, la desigualdad interprovincial, pasa esto. Ahora, la ley de educación, la nueva, plantea alcanzar el 6% del PBI como inversión educativa, que es más o menos la misma meta que se habían planteado con la Ley Federal de Educación, creo que se llamaba, ¿no? Ahora, el informe plantea que en el 2012 se llegó al 6.47. ¿Cómo es esto? Así es. El tema es el siguiente. Primero, el presupuesto se puede medir en términos de porcentaje del PBI o en términos de porcentaje de los presupuestos, la sumatoria de los presupuestos nacional y de las provincias, lo que se llama el gasto educativo consolidado, ¿sí? En el caso de la medición que hace el gobierno, 6,47, falta decir que de ese total, Nación solamente aporta el 1,45 en términos de Ministerio de Educación. Hay destino desde otros ministerios, también educación, pero no los vamos a analizar en este momento. Son planes particulares de cada ministerio. Entonces, el resultado es que el resto es lo que está aportando las provincias. Entonces, primero hay que ver si eso es suficiente. Los organismos internacionales plantean que el porcentaje que debiera destinarse es 8%. Y Brasil tiene como meta el 10%. Entonces, estamos en una época en donde esos son los parámetros internacionales que se están manejando. Desde el punto de vista presupuestario, lo que hay que plantear, primero que hay que resolver el problema de la desigualdad interprovincial. Y en segundo lugar, que no se está cumpliendo incluso lo que dice la ley, que Nación tiene que aportar el 40%, creo que apenas llegó al 30%, un poquito más del 30%, 29%. Y provincias el 70%, claro. ¿No es cierto? Habría que resolver eso también, pero además de eso, aumentar la globalidad del presupuesto educativo, ¿no? Exacto. Nosotros estamos planteando que hay que establecer un sistema nacional de educación. Eso significa que no puede haber desigualdad en la distribución del presupuesto. Tiene que haber una corresponsabilidad entre Nación y provincia. No estamos diciendo que solamente Nación tenga que poner para el presupuesto, tiene que haber una forma de corresponsabilidad, que se estudie los parámetros que tengan que ver con los costos de vida de cada lugar y el esfuerzo de cada lugar, porque hoy también hay provincias que tienen esfuerzos desiguales. Santa Cruz aporta el 14% en su presupuesto para educación. Sin embargo, tiene un gran aporte de los fondos de coparticipación. Entonces hay una desigualdad también en esa distribución, es de 1 a 8 la desigualdad en los fondos de coparticipación. Entonces tiene que hacer todo un plan nuevo de financiamiento
Se tienen que rediscutir impuestos específicos para garantizar que el sistema educativo pueda llegar a lo que en realidad era la meta de Naciones Unidas o de la UNESCO, mejor dicho, en el 60. Yo dije anteriormente que otra forma de medir es el consolidado nacional. Nosotros, en el 60, UNESCO establecía 25% de los presupuestos de un país para educación. Nosotros estamos destinando 13,8%. O sea, necesitamos casi un 40% Ahora, más. ese 13,8 es prácticamente lo mismo que se gastaba en los 60. Sí, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Y además, otro dato más te doy. Cuando cae de la Rúa, el presupuesto en el PBI que se destinaba a educación en nuestro país era 4,9. O sea, con todo el aumento de la riqueza de los últimos años y el crecimiento, en la misma proporción. es 1,5. Para avanzar en otro tema que planteó Laura, el tema de la privatización. Yo estaba viendo que algunos datos, que ustedes dirán si son ciertos, del 2004 al 2010 hay 452.000 nuevos alumnos, pero el 83% de estos se anotaron en escuelas privadas, ¿no? A nivel país, el 29% se matriculó en colegios privados. De estos privados, el 65% recibe subsidio del Estado, que son más o menos alrededor del 13% del gasto público en educación, ¿no? ¿Cómo está esto de la privatización? ¿Está creciendo la privatización en el sector educativo? Sí, lo que uno puede ver es que desde los 90 fue aumentando. Hay un momento con la crisis donde disminuye la matrícula en privado por una cuestión económica y si uno ve desde el 2003 al 2010 aumenta la matrícula en privada. De hecho, por ejemplo, la matrícula en el nivel inicial en conjunto que aumentó, si uno ve el crecimiento de pública y el crecimiento de privada, es mucho mayor el de privada, por la sencilla razón de que no hay oferta de jardines públicos. Yo el otro día estaba viendo los datos de José Cepaz, que es uno de los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires, tiene, para poner un ejemplo, 39 escuelas primarias y solo 19 jardines. O sea, hay 20 escuelas primarias que no tienen un jardín al lado, o sea, y hay una oferta relativa de escuelas privadas con distintos niveles y demás. Claro, porque no se cumple que el Estado tiene que garantizar salitas de 4, creo que es, ¿no? No, pero estamos Sala de hablando inclusive de 5. sala de 5. Ah, sala no de solo, 5. claro. Hoy se llegó la matrícula del 98% en el nivel preescolar. O sea, el 98% de los niños concurre a un jardín, a una sala de 5 años, pero no en base a un crecimiento proporcional de la educación pública. La mayoría hoy, el 37% son, a nivel nacional, son jardines privados. Y en algunos lugares el porcentaje es mayor. Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los jardines son privados. 57% en ciudad, en el nivel inicial. Y en el conurbano es el 46% está en privado. O sea, Tenemos que muchos de ellos son financiados por el Estado. Porque el otro problema es que esta privatización no es azarosa, cuenta con el respaldo del Estado, claro, que ha incrementado su subsidio. Es cierto lo que vos decís, que a nivel nacional es entre 3 y 17 según se contabilice, pero hay provincias como Córdoba, Córdoba y Santa Fe, que destinan el 30% de su presupuesto a la educación, los subsidios a la escuela privada. sí. Y esto es grave, no solamente por un problema económico, que hay un destino a un, sino porque hay un problema de fragmentación social, que la escuela pública hoy no revierte la socialización. Porque puede decirse que después de la reforma de los 90 y a pesar de esta nueva ley, la educación, por lo menos en el sector primario, es más clasista de lo que era antes, que ha acompañado la polarización del neoliberalismo. Sí, totalmente. Y creo que eso no está prácticamente cuestionado por mayoritariamente por nadie, salvo por algún sector concreto, sectores de izquierda. O sea, está naturalizada la fragmentación de que todo el que puede opta por una escuela privada, por determinadas cuestiones. Y al que no, bueno, va a la escuela pública. Está naturalizado que la escuela pública es para los pobres. Es para los pobres. Tenemos que ir cerrando este bloque. En un minuto cada uno, ¿cómo sintetizarían una propuesta? 1 minuto y medio, una propuesta. Bueno, sistema único nacional, con un fondo educativo o con un presupuesto educativo con corresponsabilidad de nación y de provincia, supresión de los subsidios, por supuesto, a la escuela privada, porque caminamos a un sistema único, y un proceso de democratización del sistema educativo que permita una creciente responsabilidad de tanto de los docentes como los estudiantes en la participación de los destinos de la educación, que haga también, que permite también una apropiación colectiva de los fines para qué y cómo educamos. Venció el minuto y medio.
Yo, para agregar a lo que ella ya dijo, a lo que adhiero, me parece que es fundamental reformar y mejorar, superar las formas de trabajo docente de este momento. O sea, mientras los docentes sean estos docentes taxi que van de una escuela para la otra, mientras estén designados por horas y módulos, y no por cargo, con horas para trabajar frente a alumnos y horas para planificar, para pensar, para trabajar colectivamente, digamos, sabemos que la educación, la calidad de la educación, esa estrella del neoliberalismo, claro, no va a ser posible. Bueno, no se vayan, que ya llegó Claudia Baldrich y vamos a tratar con ella y con ustedes también el problema sindical, las elecciones en SUTEBA, etc. Vamos a un corte, señora directora, enseguidita volvemos.